un país sentado sobre el cuarto mayor yacimiento de petróleo del planeta, un país que produce más de 3 millones de barriles cada día, un país cuyas entrañas están literalmente empapadas en crudo. Y sin embargo, hoy, en ese mismo país, hay madres que llevan 4 horas en una fila bajo el sol esperando conseguir 20 litros de gasolina para llegar al médico. Eso no es un titular inventado, eso es Irán, hoy, ahora mismo. Cuando ves esa imagen, algo no cuadra, algo en tu cabeza dice, esto es imposible, nadie puede tener tanto petróleo y tan poca gasolina al mismo tiempo. Pues bien, no solo es posible, es exactamente lo que está ocurriendo. Y detrás de esa paradoja hay una historia que va mucho más allá del combustible. Porque esto no es una crisis de energía, esto es una crisis de sistema. Y cuando un sistema colapsa desde sus cimientos, no se detienen solo los coches, se detiene todo. El tema de Irán es un debate serio y, como saben, las plataformas a veces son indecisas sobre si promover o no este tipo de análisis, pero eso no me detiene. Aquí en Vuelo Prohibido compartimos los hechos, con datos verificados, sin filtros y sin adornos. Temas como este son suprimidos por el algoritmo a menos que ustedes fuercen esa barrera dándole al botón de me gusta. Es el gesto más pequeño con el mayor impacto. Háganlo ahora y sigamos. Para entender lo que está pasando en Irán, hay que entender primero una cosa fundamental. El petróleo y la gasolina no son lo mismo. Irán extrae crudo del subsuelo. Ese crudo hay que transportarlo, refinarlo, procesarlo y distribuirlo antes de que se convierta en el combustible que llena un depósito. Toda esa cadena, desde el pozo hasta la gasolinera, depende de infraestructura, refinerías, oleoductos, depósitos, centros de distribución, redes de transporte. Y es precisamente esa cadena la que ha sido golpeada de forma sistemática. Los primeros ataques no fueron sobre campos petrolíferos, fueron mucho más quirúrgicos, fueron sobre el sistema nervioso que transforma el recurso bruto en utilidad cotidiana. Las refinerías son el corazón de ese proceso, y cuando ese corazón empieza a fallar, el cuerpo entero deja de funcionar, aunque las venas sigan llenas de sangre. Hoy la capacidad de refinación de Irán ha caído de forma drástica. Las estimaciones más conservadoras hablan de una reducción cercana al 40% en instalaciones clave. Otras fuentes, contrastadas con imágenes satelitales e informes de campo, apuntan a un escenario aún más severo en las zonas afectadas directamente. El resultado es matemático. Si produces menos gasolina refinada de la que consume tu propia población, tienes escasez. Y si esa escasez coincide con un colapso logístico en la distribución, tienes caos. Desde los primeros días del conflicto, la infraestructura energética iraní se convirtió en objetivo estratégico de primer nivel, no por casualidad, por doctrina. La lógica detrás de esta estrategia es antigua y está probada. No destruyes al enemigo matando a sus soldados, lo destruyes cortando los recursos que permiten que esos soldados funcionen. El combustible no es solo energía civil, es logística militar, es transporte de munición, es operación de generadores en bases, es movimiento de vehículos blindados. Golpear la cadena energética es golpear simultáneamente a la población civil y al aparato militar. Los depósitos de almacenamiento de combustible en múltiples provincias registraron incendios de gran magnitud en las primeras semanas. Las imágenes verificadas muestran columnas de humo negro que oscurecen el horizonte durante días. Esos no son incendios accidentales. Esas son instalaciones que tardan meses, a veces años, en ser reconstruidas o reemplazadas. Los centros de distribución que conectan las refinerías con las gasolineras también fueron alcanzados. Y cuando el nodo de distribución falla, no importa cuánto combustible tengas almacenado en otro punto. No puedes moverlo a donde se necesita. El resultado de esta secuencia fue un efecto dominó que el régimen no pudo detener ni con sus reservas estratégicas, que también comenzaron a agotarse a un ritmo acelerado. Pero los ataques físicos son solo la mitad del cuadro. La otra mitad es invisible. No produce explosiones. No aparece en imágenes satelitales, y sin embargo puede ser incluso más devastadora. La política de presión económica máxima sobre Teherán, relanzada con toda su potencia desde Washington, apuntó directamente a algo que los iraníes conocen bien, su capacidad de exportar petróleo. Irán necesita vender crudo para funcionar. Con esos ingresos financia su presupuesto, sus importaciones, sus subsidios internos y sí, también su programa militar. Cuando las exportaciones se cortan o se reducen de forma severa, los dólares dejan de entrar. Y cuando los dólares dejan de entrar, el sistema empieza a crujir desde dentro. Las rutas de exportación iraní fueron sometidas a una presión sin precedentes. Los compradores tradicionales, muchos de ellos asiáticos, recibieron señales muy claras sobre las consecuencias de seguir comprando petróleo iraní. El seguro marítimo de los buques que transportaban crudo persa se volvió prácticamente imposible de conseguir. Los mecanismos financieros para procesar esos pagos fueron bloqueados uno a uno.
El resultado: Irán tiene petróleo bajo tierra, pero no puede convertirlo fácilmente en dinero, y sin dinero no puede importar los repuestos que necesitan sus refinerías. No puede pagar a sus propios trabajadores energéticos. No puede mantener operativa la infraestructura que no fue directamente atacada. Es una trampa de doble filo. Por fuera, los ataques físicos. Por dentro, el ahorcamiento financiero. Y entre los dos, una economía que se asfixia lentamente. Aquí es donde la crisis energética deja de ser un problema técnico y se convierte en un drama humano de primera magnitud. Cuando el combustible escasea, lo primero que se rompe no es la gasolinera de la esquina. Lo primero que se rompe es la cadena de suministro de todo lo demás. Los camiones que transportan alimentos desde las zonas agrícolas del norte hasta las ciudades del centro y del sur no pueden moverse sin gasolina. Los agricultores que dependen del gasoil para sus generadores y maquinaria no pueden cosechar ni almacenar con normalidad. Los mercados reciben menos producto, los precios suben. Y las familias que ya estaban golpeadas por la inflación se encuentran ahora ante estantes más vacíos y precios que no pueden pagar. Pero hay algo aún más grave que el alimento: los medicamentos. Irán tiene una red hospitalaria que en condiciones normales funciona con generadores de respaldo, vehículos de transporte sanitario y cadenas de frío para fármacos que requieren refrigeración. Todo eso depende del combustible. Cuando el combustible falta, los generadores se apagan, los vehículos sanitarios no salen, los medicamentos que necesitan frío se arruinan antes de llegar a los pacientes. Esto no es un escenario hipotético. Hay reportes de campo desde distintas provincias que describen exactamente esta situación. Hospitales que racionan el uso de generadores. Ambulancias que priorizan salidas porque no tienen combustible para todas. Farmacias desabastecidas de medicamentos básicos porque la cadena logística se rompió. Cuando el combustible desaparece, el eslabón más débil siempre es el que más lo necesita. Y aquí aparece la fractura que más le duele al sistema. La gente ha empezado a ver con sus propios ojos a dónde van los recursos que escasean para ellos. Las unidades militares tienen combustible, los vehículos de las fuerzas de seguridad tienen combustible, las instalaciones estratégicas del aparato del poder tienen combustible. La población civil hace filas de 4 horas. Esta diferencia, cuando se vuelve visible, cuando la gente la vive en carne propia, produce algo que ningún régimen puede controlar: indignación moral. No es solo frustración por la escasez. Es la rabia de quien comprende que el sistema no falla para todos por igual, que hay una jerarquía en el sufrimiento, y que ellos están al final de esa jerarquía. Históricamente, es exactamente ese momento el que marca el punto de no retorno en la relación entre un gobierno y su población. Puedes tolerar la escasez si crees que todos la comparten. No puedes tolerarla cuando ves que otros no la padecen. El régimen lleva décadas usando el discurso de las sanciones externas como escudo para explicar cada fracaso económico. Esa narrativa funcionó durante años. Hoy, con las colas de gasolina como telón de fondo y las patrullas militares moviéndose con normalidad, ese escudo se ha vuelto transparente. La gente ya no lo cree. Las empresas, los pequeños negocios, los transportistas independientes llevan semanas operando en condiciones imposibles. Muchos han reducido horarios, otros han cerrado directamente. No por falta de clientes, por falta de combustible para abrir. Un taxista sin gasolina no tiene ingresos. Un panadero que no puede calentar su horno no produce. Un comerciante al que no le llegan los géneros porque los camiones no circulan no puede vender. Y cuando esa cadena se multiplica por millones de pequeños actores económicos, el resultado es un desplome del PIB interno que ningún banco central puede compensar. La divisa iraní ya venía castigada. Ahora el doble golpe, la escasez física más el aislamiento financiero, la empuja a niveles históricamente bajos. El poder adquisitivo de los salarios se evapora en tiempo real. Una familia de clase media iraní que hace 2 años podía permitirse ciertos estándares de vida, hoy no llega a fin de mes con los mismos ingresos. Esta es la diferencia entre una crisis gestionable y una crisis sistémica. Una crisis gestionable duele pero tiene suelo. Una crisis sistémica es una espiral que se alimenta a sí misma. La escasez genera inflación. La inflación destruye salarios. La destrucción de salarios reduce el consumo. La reducción del consumo hunde la economía. Y la economía hundida hace que la escasez sea aún más difícil de resolver. Irán está atrapado en esa espiral ahora mismo. En Irán existe una institución que va mucho más allá de lo económico. El Gran Bazar de Teherán no es un mercado, es el termómetro histórico de la salud política del país. Cuando el bazar funciona, el régimen tiene oxígeno. Cuando el bazar cierra, el régimen sabe que algo fundamental ha cambiado. En 1979 fue el bazar el que le dio la espalda al Shah. Esa decisión fue determinante. La clase mercantil, los comerciantes, los empresarios tradicionales le retiraron su apoyo y el régimen que parecía sólido se derrumbó en semanas.
Hoy el bazar vive su propia encrucijada. Los comerciantes no pueden recibir mercancía, los proveedores no pueden hacer entregas, los clientes no llegan porque no tienen combustible para desplazarse. Y lo que empezó como una crisis logística se está convirtiendo en una postura política. Si el régimen no puede garantizar las condiciones mínimas para que funcione la economía, la clase comercial le retira su respaldo implícito. Cuando el bazar cierra voluntariamente, como ha ocurrido ya en algunos sectores, no cierra por la escasez, cierra como declaración. Y esa declaración tiene un peso histórico que el régimen conoce perfectamente y teme. Aquí llegamos a la pregunta que ningún analista puede esquivar. ¿Es esto una crisis temporal o el inicio de algo mucho más profundo? Los regímenes que han sobrevivido a presiones económicas severas lo han hecho, en general, porque sus aparatos de seguridad seguían siendo leales y operativos, porque la población estaba fragmentada y sin liderazgo común, y porque el exterior no ejercía una presión sostenida. En Irán, en este momento, los tres pilares están en cuestión simultáneamente. El aparato de seguridad ha mostrado grietas. Las noticias que llegan del terreno, incluyendo uniformados que expresan distancia respecto al régimen, son señales de alerta para cualquier analista político con experiencia. Un régimen puede sobrevivir a la oposición de su población, no puede sobrevivir a la deslealtad de sus propias fuerzas. La población ya no está tan fragmentada, la escasez de combustible no discrimina entre regiones, clases o etnias, une en el malestar a personas que antes no tendrían nada en común. El taxista de Teherán, el agricultor de Fars, el tendero de Isfahán tienen ahora el mismo problema, y ese problema tiene la misma cara. Y la presión exterior no da señales de aflojarse. Washington ha dejado claro que la política de máxima presión no es táctica, sino estratégica. No es una palanca de negociación temporal. Es el marco permanente en el que el régimen tendrá que sobrevivir o sucumbir. La suma de esos tres factores crea un escenario que los historiadores reconocerán. No es el escenario de una crisis que pasa, es el escenario de un sistema que acumula tensión hasta que algo cede. Y sin embargo, el régimen no se ha detenido. Sería un error fatal subestimarlo. Irán ha demostrado a lo largo de décadas una capacidad de adaptación que sorprende a sus adversarios. Las redes informales de distribución de combustible están siendo activadas. Los canales alternativos de importación de componentes para refinerías están siendo explorados. Los acuerdos con actores internacionales dispuestos a ignorar las sanciones se están renegociando en silencio. En el terreno militar, esa capacidad de reconstrucción rápida ya se ha visto. Cuando las entradas de una instalación subterránea son destruidas, en menos de 48 horas hay equipos abriendo nuevas entradas paralelas. La misma lógica se aplica a la infraestructura energética. Pero hay una diferencia crucial entre reconstruir un túnel y reconstruir una refinería. Un túnel es tierra y hormigón. Una refinería es ingeniería de precisión, componentes especializados, personal técnico cualificado y meses o años de trabajo. Y cuando los componentes no pueden importarse por las sanciones, y cuando el personal técnico cualificado empieza a abandonar el país, la capacidad de reconstrucción se reduce drásticamente. El régimen puede seguir excavando, pero la montaña no para de crecer. Lo que está ocurriendo en Irán no se puede entender de forma aislada. Es un capítulo de un cambio tectónico más amplio en Oriente Medio. Cuando la infraestructura energética iraní se debilita, también se debilitan los flujos de financiación que Teherán ha mantenido durante años hacia sus redes de influencia regional. Esas redes, que operan en Yemen, en Líbano, en Siria y en Irak, dependen de petrodólares iraníes para mantenerse activas. Cuando el grifo se cierra, las tuberías que llevan recursos hacia esos actores se secan. Un grupo armado que no puede pagar salarios pierde combatientes, una red de influencia que no puede financiar operaciones pierde capacidad y una estrategia regional que depende de esa red de influencia pierde su eficacia. Esto es lo que los analistas estratégicos llaman un efecto cascada. No golpeas al centro porque sí, golpeas al centro porque desde el centro irradian todas las ramas, y si el centro falla, las ramas caen solas. El estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente un quinto del petróleo que consume el mundo, sigue siendo la carta más peligrosa que Teherán puede jugar. El régimen lo sabe, Washington lo sabe, y el mundo lo sabe. Cualquier escalada en ese escenario trasladaría la crisis energética iraní al mercado global de forma inmediata y brutal. Ese es el filo de navaja sobre el que descansa ahora mismo la estabilidad energética de medio planeta. Hay un principio que se cumple en la historia de forma casi inexorable. Cuando un Estado no puede garantizar el funcionamiento básico de la vida cotidiana de su población, ese Estado ha perdido el elemento más fundamental de su legitimidad. No el más dramático, no el más visible, el más fundamental. La gasolina no es un bien de lujo, es lo que mueve a los médicos al trabajo, es lo que lleva los alimentos a las familias, es lo que permite que un padre lleve a su hijo al hospital.
Cuando ese bien falta mientras el sistema militar lo acapara, el contrato social entre el Estado y el ciudadano se rompe de una manera que no se repara con discursos. Irán produce millones de barriles de petróleo cada día, y su propia gente hace colas de 4 horas para conseguir 20 litros de gasolina. Esa imagen no necesita comentario, esa imagen ya es el veredicto. Lo que estamos presenciando no es solo una crisis energética, es la radiografía de un sistema que ha perdido la capacidad de transformar sus recursos en bienestar para su población. Un sistema que prioriza su propia supervivencia sobre la de los ciudadanos que dice representar. Y en la historia, cuando eso ocurre, la respuesta de la población no suele esperar para siempre. Seguiremos analizando este escenario con ustedes, con los datos más rigurosos y sin concesiones a ningún relato oficial, porque esto no ha terminado, esto apenas ha comenzado. Si este análisis les ha resultado valioso, ya saben lo que necesito de ustedes. Un like para que el algoritmo no entierre este contenido, una suscripción a vuelo prohibido para no perderse los próximos análisis, y su opinión en los comentarios. La pregunta que les dejo es esta: ¿puede un país petrolero sobrevivir sin gasolina para su propia gente? ¿O es esto solo el primer síntoma de algo mucho mayor? Nos vemos en los comentarios. Sus ideas importan.